Hola y muy bienvenidos a Esto es Absurdo, en una edición en la cual vamos a encarar otro de los lujos que me doy en vida, una entrevista a mi amigo, mi gran amigo Juan Manuel Guardati, el cual participa en una ONG que salvaguarda o lucha a favor de los derechos de la gente con discapacidad o con características diferentes, como usted lo prefiera, y vamos a encarar el tema de una manera muy amena, muy genial. Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y no le voy a mentir. Realmente lo disfruté demasiado, demasiado. Espero que usted lo disfrute tanto como yo disfruté, incluso editándolo. Bien, quiero decirle un par de cosas antes de que comencemos con el audio de la entrevista. Lo primero es, vamos a encarar en los programas venideros varias entrevistas a personas que considero interesantes, que considero geniales. Bien, lo segundo es, va a tener música de jazz de fondo, por si le parece extraño que esté sonando música mientras suena algo grabado. Sí, va a tener música de jazz de fondo. Y lo tercero y último, creo yo, es que además de que van a haber ciertos toques de edición, los cuales me voy a encargar de realizar, quiero que usted vea que estas entrevistas no son solamente conversaciones, sino son cosas en las que usted pueda pensar en familia, con amigos, solo o sola, para que lleguemos a diferentes conclusiones, lleguemos a un espacio de reflexión, porque para mí la mejor entrevista o la mejor nota es la cual te deja con ganas de pensar en lo que uno ha visto, escuchado o leído, como sea. Y quiero que todo lo que haga sea así. Así que, bueno, le dejo con esta gran obra de arte que hemos realizado con mi amigo Juan Manuel Guardati. Gracias, gracias. Aquí estoy con Juan Guardati, el, podríamos decir CEO, mi hermano. Mm, no, mi miembro. Miembro de Derechos sobre Ruedas, una fundación que se dedica a salvaguardar, digamos, de alguna manera y luchar por los derechos de la gente con discapacidad, distintos tipos de discapacidad. Bueno, sé el peso que tiene esta entrevista y sé perfectamente que debo cuidar extremadamente bien mis palabras y lo que voy a preguntar, aunque de- quiero que esta entrevista sea más del tinte de jugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar como dos personas que compartimos una discapacidad y vamos a hablar como amigos también, de alguna manera. Sí. Bien, la primera cuestión que quiero abordar es, mi hermano, ¿cómo crees vos que se ve actualmente a los derechos de la discapacidad y cuáles son los que crees que tenemos que luchar más actualmente? Eh, te respondo al revés. Da, Eh, Todos hay bien, que luchar. Todos los derechos creo que creo que son los que hay que reforzar. La situación de la discapacidad, respondiendo a la pregunta que sí, creo que, digamos, está en una situación grave, sí. pero de fácil solución. O Ajá, tal vez, no sé si de fácil solución, pero entiendo que hay más herramientas que nos permite esta sociedad en la que vivimos, con las redes sociales, que ya se está hablando un poco más de la discapacidad que hasta perfecto. hace muchos años. Eh, Digo, yo siempre digo que, bueno, yo tengo 21 años,
Yo siempre digo porque tengo 21 años, así que lo tengo que decir. Yo tengo 29, brother, sí, tranca. No, pero que yo fui como la última generación Sí. de niños que la pasó jodido. Sí, total. ¿Y por qué digo la última? Porque no existían las redes sociales antes. Bueno, en realidad, bueno, sí, Mark Zuckerberg creó las redes en el 2004, pero se entiende que el tema de las redes empezó del 2010 para acá, o sea... Totalmente. Digo, situaciones que uno vive de chico, por darte un ejemplo, a ver, yo en la primaria, en el jardín, a mis viejos le pedían que me hicieran un estudio de aprendizaje, porque tenía una discapacidad y digamos como que era como el requisito para meterme en ese jardín. Claro. Lo cierto es que en realidad la respuesta de mi mamá fue, bueno, ¿por qué no le piden ese estudio a todos los alumnos que entran? Claramente. Sí, o por ejemplo en la primaria, en primer grado, la maestra me ponía de espaldas al pizarrón. Claramente, sí. O sea, sí. Y en esa contradicción de que ella tenía hermanos con discapacidad auditiva en este caso, que uno podría decir, bueno, podría empatizar, ¿no? Además, pienso yo, ¿no? Esto que estás diciendo está muy bueno. Y pienso yo que hay momentos que hemos vivido, porque más o menos, años más, años menos, tenemos la misma edad, bro. Sí, por supuesto, los 20. Sí, y hemos vivido ciertas situaciones que podríamos llamar situaciones que de alguna manera nos molestaron, pero que antes eran muy cotidianas, como por ejemplo el hecho de que antes se tenía mucho más normalizada la burla. Era mucho más propenso a que la gente sea hiriente, casi sin saberlo, casi sin pensarlo, digamos, ¿no? Por este espíritu noventero de que se le jodía al nerd, se le jodía al rarito, se le jodía, en fin, entre otras cuestiones, ¿no? Naturalizábamos el bullying, básicamente. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y una cosa que quería preguntarte, brother, ¿qué crees que la gente de a pie, que la gente que no está en ninguna fundación, o no posee quizá ninguna discapacidad, ¿no? ¿Cuál crees que sería una acción que esa persona, por más pequeña que sea, pueda hacer para que nos ayude? Yo creo que en definitiva es tener empatía. Sí. Y digo, obviamente que yo hablo desde la discapacidad motriz porque es lo que me atraviesa. Yo soy usuario de silla de ruedas, digamos. Y en realidad hablo desde esa perspectiva, no sé tanto de la perspectiva en general. Sí. Pero qué sé yo siempre digo, bueno, aparte que el gobierno municipal tendría que poner rampas en todos lados, digo, suponte, si vos sos propietario de una casa que está justo en una esquina, y estaría bueno una rampita. Independientemente que sea el gobierno que lo tiene que hacer. Sí, el gobierno debería hacer muchas cosas. Digo, o por ejemplo, qué sé yo sé que me voy a meter en un tema medio complejo y que... Metámonos en temas complejos. Me encanta, brother, Porque, qué sé yo, esto por supuesto es una apreciación muy personal, no tanto desde la fundación, ya después voy a contar un poco más de la fundación, pero yo noto que porque pensando en cómo reacciona la sociedad que no tiene ninguna discapacidad con la gente que la tiene. Claro. Digo, hay por ahí y como algo más reciente, ¿no? Digo, por ejemplo, este auge que hubo del feminismo, y que con eso trajo que también se hable del tema qué pasa con la comunidad LGBT, con las personas trans. Digo, ¿por qué digo todo esto? Porque empezó a haber como un choque ahí, como una grieta del lenguaje entre sí. El lenguaje de señas es un lenguaje más inclusivo que el lenguaje con la E. Totalmente.
Yo no sé si puedo hacer ese juicio de valor. Yo entiendo que si puedo hacer un balance de ambas cosas y te puedo decir, y el lenguaje de señas se ha venido desde antes luchando por eso. Claro. Hay una convención internacional que avala el uso del lenguaje inclusivo, en donde el Estado se le exige que utilice, que le garantice a la población el uso del lenguaje de señas. Sí, en braille. Sí, en braille, todo el artículo 21. Sí, total. Sin embargo, a ver, yo creo que no se puede usar, es como parece concreto. No podemos utilizar la discapacidad cuando convenga. Totalmente. Porque, digamos, no está bueno utilizar esa grieta, ese river boca que se genera entre esos lenguajes, porque puede haber una persona trans que haga el lenguaje de señas. Obviamente, total. Y las palabras transgiversadas, por así decirlo, por la por la reunión de castellano y toda la huevada. Perdón, dije un término medio fuerte. Tranqui, no hay problema. Se entiende. Me perdí con lo que te estaba diciendo. No. Que puede haber una persona trans que tenga lenguaje de señas, que haga. No, y que además es el tema del lenguaje con la E, es la propuesta que la comunidad LGBT plantea para ser incluidos, así como la comunidad con discapacidad auditiva plantea esa propuesta, y las dos hay que incluirlas. Totalmente. De hecho, esto yo lo veo como, a ver, una vez una persona, hablando así como amigos, ¿no? Una vez una persona me habló, me dijo, bro, ¿vos estás de acuerdo con que se ponga un menú vegano? Y yo le dije, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo como cliente, eso a mí me va a dar más opciones. Si un día me pinta comer vegano, porque me pintó, pues venga, ¿entendés? Y eso me da más opción, me amplía la mente. Y esto es lo mismo. O como para linkear tu ejemplo, si los comerciantes, por ejemplo, si los comerciantes supieran que poniendo una rampa no es un gasto, sino que no es una inversión, porque al accesibilizar su comercio vienen más clientes. Totalmente. Y que en este caso la diferencia que tienen, que van a tener una asistencia mecánica, ¿no es cierto? Una asistencia, de silla de ruedas, bastón, etc. Sí. Es un aumento de las ganancias de él, de ese comerciante. Totalmente de acuerdo. O por ahí, vos, volviendo con esta pregunta que me hacés a partir de las conductas de las personas que no tienen discapacidad, algo tan simple como una rampa, ¿no? Sí. Algo tan simple como una rampa colabora con las personas con discapacidad motriz, con los ancianos, con los trabajadores que tienen que utilizar herramientas con ruedas, con las mujeres con carrito. Total. Es como bastante amplio. Sí. Bueno, derecho sobre ruedas. En sí, mi trabajo ahí es ser, vocero de la fundación. Cada vez que hay alguna actividad importante, yo la transmito en los medios masivos de comunicación, como en tu programa. Bárbaro. Bueno, hasta el 3 de julio estaba presidida por Norma Sánchez, que lamentablemente ese mismo día falleció. Así que estamos en un proceso de reorganización institucional, pero independientemente de eso, nosotros, Norma, organiza esta ONG a partir de luchar por un transporte público accesible. Es decir, que los colectivos, los micros, como lo quieras llamar, tengan todas las adaptaciones para las personas con discapacidad. Claramente, sí. En principio fue, a partir de eso, eran un grupo de vecinos que luchaban por el tema del transporte público. A partir de que la fundación logró tener mucha fama en Córdoba, porque nosotros venimos, por así decirlo, a heredar el trabajo que hacía la Fundación Acceso Ya.
eh, acá en Córdoba, que también luchaban por la discapacidad motriz. Sí. Y bueno, a partir de que la fundación empezó a tener fama de, digamos, de combativa, fama, digamos, de estar al frente de las luchas, Sí, sí, bueno, empezamos a expandir la cantidad de luchas, ¿no? Por supuesto. Digo, y a partir del 2015, creo, tenemos personería jurídica. Hermoso. Desde el 2012 que era, bueno, empezó todo esto en 2012 y en el 2015 la personería. Yo entré en bueno, el 2015 fue el año también que entré a militar en la fundación. A partir de que en el año 2013 conozco a Charlie, que es un jugador de básquet adaptado, porque bueno, yo había ido a practicar básquet al mismo club que él. Sí. Bueno, a partir de ahí, primero escuchar muy atento cada entrenamiento. Él decía, uy, vine de la fundación, y, o sea, no decía, uy, porque estaba harto, pero digo, no, pero, cansancio, digamos. Cansancio, vine de la fundación, pero hicimos esto, lo otro, y bueno, y como que yo veía que él le ponía mucha energía a eso, y me fue motivando. Claro. En primera escuela secundaria que entré, no tenía los accesos correspondientes para las personas con discapacidad, excepto la entrada. Claro. Pero bueno, yo por una cuestión de que recién nos mudamos de barrio y que estábamos conociendo esta zona, bueno, fue la primera escuela que teníamos referencia y total, hasta tercer año yo iba a estar abajo. Pero sí, no podía ir ni siquiera hasta el patio, o sea, porque era una escuela de 3 pisos. Eso me pasaba exactamente a mí, así que no te preocupes. Sí. Entonces llega un momento que yo en agosto del 2015 voy a una marcha de la fundación, sí, que cortamos la Colón y la General Paz. Wow. Del cual fue muy bizarra esa situación, digo, como para poner un poquito de humor. ¿Por qué? Porque, claro, un colectivo tiene que frenar, porque te imaginas, eran 15 lisiados cortando una... Era grosso, era suicida, era adrenalínico. Sí, era demencial. Sí. Pero bueno. Baja un señor de 90 años, sí, con un bastón, e hicimos un milagro en ese señor, porque de la bronca que tenía por lo que había sucedido, pasó de tener un problema físico a solucionarlo, porque empezó, son unas mierda, sí, me hacen caminar, pero levantó su bastón, sí, y cruzó la General Paz con el bastón levantado. En ese momento podrían gritar milagro y todo, y empieza a sonar gospel. Hermoso. Sí. Es tremendo. Sí. Bueno, la cuestión que sí fue mucha adrenalina en esa marcha, porque gente aplaudiendo, queremos marchas, me hicieron hablar en los medios a mí. Fue como, wow. Sí. Bueno, eso me empezó a motivar. Después, en septiembre, el centro de estudiantes de mi escuela decide tomar el colegio por los problemas de accesibilidad que había. Apa. Y también porque había ratas por todos lados. O sea que... Sí. Además. Sí. Y yo, de alguna manera, claro, fui a buscar contención en derechos sobre ruedas. Claro. En ese momento, bueno, derechos sobre ruedas no podía hacer nada, porque en realidad la cuestión era entre el centro de estudiantes y el gobierno de la provincia. Totalmente. Y ellos, en realidad, lo que podían hacer es como hacer un apoyo moral. Claro. Que en definitiva es súper importante, fue súper importante en mi vida en ese momento, que tenía 14 años. Claro. Y que tenía que enfrentar, ¿no es cierto?, no de agrandado, lo digo porque era el único estudiante con discapacidad de la escuela y por ende era, por así decirlo, como en ese momento el abanderado de la accesibilidad y la inclusión en la escuela. Era una guerra de un solo hombre, digamos, sí. Claro. Sí, te entiendo.
Bueno, y ahí empezó primero una especie de... Bueno, a partir de ahí empezó como una especie de voluntariado en la fundación, Sí. a partir de ir a las charlas de accesibilidad que ellos hacían con los arquitectos, Mm. reuniones con funcionarios. En el 2019 me dieron la posibilidad de administrar las redes de la fundación. Bueno, logré tener un espacio de contención Sí. y digo, el 3 de diciembre se creó el Consejo Municipal de Discapacidad, un consejo consultivo, en donde, bueno, el gobierno municipal, con sus distintos funcionarios y representantes de ONGs, la universidad, etcétera, bueno, discutimos proyectos de discapacidad, y generamos asesoramiento para que la municipalidad pueda ejercer una política pública con un paradigma correcto de la discapacidad. Perfecto. Cuando se hizo como la sesión inaugural, yo decía algo que me pareció muy importante, que tenía que ver con en ese momento decía, bueno, que era muy importante que el Consejo Municipal estuviera integrado por las ONGs, porque las ONGs eran la representación de las personas con discapacidad. Total. Y uno se pregunta, ¿por qué las personas con discapacidad militan en las ONGs y no militan en los partidos políticos? Porque, en definitiva, independientemente de el malestar que podemos tener por los políticos, en definitiva, la política y los partidos políticos son los que transforman el sistema. Totalmente. En definitiva, más allá de que sabemos cómo son. Sí, y de distintas aristas por ahí, sí. La pregunta que hay que hacer es, ¿cómo la definición sería, ¿cómo una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, discapacidad, va a querer luchar a partir de un partido político que transforma el sistema si ni siquiera es parte del sistema? Totalmente. Sí. Eso era lo que más o menos, bueno, decíamos ahí desde de Derechos sobre Ruedas, a partir de transmitido por mí, ¿no? Bueno, Derechos sobre Ruedas tiene actividades como decía, nosotros generamos asesoramientos a los estudiantes universitarios para que sepan en su tesis cómo abordar la discapacidad. En general recibimos kinesiólogos, arquitectos, abogados, bueno, y nosotros vamos ahí asesorando cómo pueden abordar la discapacidad desde esa perspectiva, con una perspectiva correcta. Sí. Hemos donado rampas. Ajá. Al hospital infantil, a un centro de rehabilitación. Sí. Hemos hecho capacitaciones de buen trato hacia las personas con discapacidad para los choferes de taxi, remis y los choferes de colectivo. Ajá. Hemos participado además hemos participado también de una campaña para que las empresas de taxi se aseguren de tener un auto utilitario adaptado en su staff, en su oferta de autos para poder garantizar el buen movimiento, claro, y el buen servicio. El buen servicio. Uh-huh. Bueno, en la escuela Carbó, tenemos una voluntaria también, Yamila, que es profe de lenguas, y que, bueno, en su cátedra, ella les hace leer a sus alumnos una novela de adolescentes en donde el protagonista es una persona con discapacidad motriz. Y a partir de esa novela que leen, digamos, de ese cuento, ellos hacen una obra de teatro de este cuento que se llama Caro dice. Sí. De hecho lo he sentido nombrar. ¿Cómo es? Y bueno, y ella se convoca, va a la fundación porque quería que se hiciera una exhibición de básquet en la escuela Carbó. Sí.
ya que el protagonista de Caro Dice es un jugador de básquet adaptado. Perfecto. Entonces, digo, para que los chicos se sientan inspirados a partir de, digo, nosotros antes de la pandemia hacíamos las exhibiciones de básquet, charlábamos con los chicos, y los chicos después a fin de año presentaban la obra. Sí. La obra de teatro. Que destacar, Yamila no tiene ninguna discapacidad, o sea que, digo, es posible sumarse a estas, Sí. a estas luchas, ¿no? Nosotros, bueno, con la pandemia, lo que primero hacíamos con respecto al tema de la vacunación, nosotros, bueno, brindábamos información de cómo tenían que sacar el turno, en caso de tener algún problema o demora o lo que fuera, nosotros confeccionábamos planillas. Sí. Para mandarle, en este caso, al área de discapacidad de la provincia, que, bueno, personas, ¿no es cierto?, que habían solicitado el turno y que habían tenido dificultades y que por favor para vacunar a las personas contra el COVID-19. Sí. También lo que la pandemia, entre todas las cosas malas que se generaron a causa de la pandemia, algo bueno logramos en la fundación, que fue crear el ciclo que gira la palabra, que es un punto de encuentro que tenemos una vez por mes en el Parque de las Tejas, acá de Córdoba Capital. Sí. En donde hablamos de todo un poco, ¿no? De todas las cosas que nos atraviesan respecto a la discapacidad. Tratamos, por supuesto, de que no sea algo de un grupo de autoayuda, pero que sí sea como un espacio de descargar, de construir las mentes de las personas con discapacidad. Por supuesto, sí. Digo, porque es muy importante por ahí que entender no solamente, digo, que uno tiene derechos porque hay una convención internacional. Total. No solamente eso, porque no es que uno ya con eso tiene una mirada reprogre de las cosas. Uno tiene derechos porque existe, porque es persona. Claro, y además de eso, digo, hay muchas personas que por ahí, o por lo menos bajo mi concepto, y creo que de mis compañeros también, digo, personas con discapacidad que están sujetas a ser ese objeto de inspiración para la sociedad, ¿no? Ajá. Contra esas cosas tratamos de combatir, por así decirlo, nosotros. Digo, no somos guerreros. No, claramente. No somos los elegidos de ningún ente. Sí. Somos seres humanos. Somos una característica diferente. Sí. Una característica diferente. O tal vez no sé si diferente, por lo menos más pronunciada, tal vez. Totalmente. Entonces digo, por eso creo que por eso es importante decir, soy una persona un sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Obvio. También, entonces tenemos este punto de encuentro, ¿no? Que lo coordinamos con la UNC, a partir de, 3 becarias, que son Sofía, Karina y Daniela, que son, 2 trabajadoras sociales y una antropóloga. Qué unido. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque muy de a poquito, porque es muy difícil la convocatoria muchas veces, muy de a poquito se van, no solamente sumando chicos, sino importante que es que hayan permanecido, porque nosotros, digamos, logramos primero hacer, que se permanezcan, que se logre, ¿cómo sería la palabra? Que se mantengan. Que se mantenga todos los meses. Sí. Inclusive, digo, con lo que era la virtualidad el año pasado, porque esto empezó de manera virtual primero, y era muy difícil, porque por ahí el problema de la conexión, el problema de que por ahí tal vez una persona se sentía que algo que estábamos hablando le removía muchas cosas y en realidad mucho no podía decir porque estaba al lado de la mamá. Sí, el tema de los micrófonos, que en las cuestiones de la conexión. No, en el tema por ejemplo, cuando hablan muchos, cuando hay una virtualidad, se arma un lío que parece ruido blanco. Sí, totalmente, sí. Entonces, se generan muchas dificultades y a partir de este año
empezamos que fueran cada vez más presencial. Nosotros logramos garantizar un transporte, digo, que eso es muy positivo. Es un montón. Y agradecer a las empresas, ¿no es cierto?, que nos ayudan en esto. Y te decía esto que de a poquito, por ejemplo, hace 2 días me escribe la hija de una jubilada que tiene una discapacidad. Ajá. No sé la edad de la señora, pero digo, como es lo clásico, ¿no? Vos decís jubilada y vos te imaginás una persona de más de 60 años. Sí, totalmente. Entonces digo, wow, es como que, claro, nuestros temas son de gente joven. Claro. Bueno, voy a tratar de ver cómo podemos hablar de la vejez, podemos hablar, digo, porque parece como vejez algo reaburrido, digo, lo que quiero transmitir es que Sí. uno empieza a cranear Sí, cosas totalmente. en pos de que ese proyecto... Además de que, por ejemplo, está buenísimo lo que decís, porque también se pueden vincular cuestiones como la vejez con la discapacidad, o bien, por ejemplo, en la adolescencia, cómo transita un adolescente. Yo, por ejemplo, la pasé bastante mal de adolescente siendo discapacitado por propios prejuicios, cómo se transita eso, cómo se amplía esa cuestión. Sí, 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 totalmente. Yo por suerte de grande entendí que en realidad me hacían bullying porque tenía un carácter medio feo. No, yo esto es algo que quería hablar con vos. Básicamente uno tiene cuando es discapacitado, o creo yo que se repite mucho esto, de que uno tiene miedo, y más cuando se es adolescente que te atacan, digamos, las inseguridades, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, bien. Sí, Sí, sí. perdón. No, 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 sí, sí. que por ahí capaz que si me haces una pregunta, Ah, así perfecto, pregunto. perfecto. ¿Cómo, cómo sería, según, digamos, tu fundación o vos mismo, un buen tratamiento para que las personas con discapacidad evitemos de alguna manera en futuras generaciones las inseguridades que puedan darse o las formas de afrontar ciertos problemas? ¡Wow! Sí, ¡Qué wow. wow! Paso palabra, no mentira. Sí, sí, te entiendo, sí. No, no, le quería poner un poco de humor, pero sí, no. Mira, yo creo que en definitiva la clave para... A ver, creo que la mente humana es como Sí, muy... sí, Es como muy, ¿no es cierto? Maquina mucho y por sí, supuesto que, digo, yo soy muy partidario del tema, por ejemplo, de la terapia psicológica, de la psicoterapia, digo, total. yo creo mucho en eso, pero digo, para no quedar como un eslogan berreta, digo, Mm, creo que algo muy importante para que una persona con discapacidad rompa con sus inseguridades sí, es habitar espacios donde estén personas con discapacidad con sí, una mente deconstruida. sí, sí, Con una mente, sí, digo, hacer deporte adaptado, total. bueno, deporte hay que hacer inclusive, Claro, tengas o no no, inseguridad, pero claro, digo, claro. en los deportes adaptados hay mucha gente Mm, que enfrenta la vida sí, total. y que entiende que tienen obligaciones, derechos, es decir, digo, Mm, es un espacio, sería muy ideal, un espacio así. sí, Pertenecer a una fundación me parece muy importante también para combatir la inseguridad. sí, sí, sí. Y también, a ver, digo, más allá de que yo esté diciendo todo esto tan progre y tan deconstruido desde lo Sí, social, también en discapacidad y en todos los modelos que haya, va a estar atravesado el tema del acompañamiento del sistema de salud. totalmente. Digo, porque por ahí digo, es decir, el modelo social de la discapacidad no es que elimina la salud como decir, bueno,
Digo, porque antes se pensaba que el modelo médico se pensaba que la persona con discapacidad solamente iba al hospital. Claro. Digo, el modelo social, por más que es un poco, no es que viene a anular ese otro, sino que viene a decir, claro que sí, es verdad lo que dice el modelo médico, pero más ampliado, porque también, Claro. porque también hacemos, también podemos ser educados, también podemos trabajar, etcétera, Sí, etcétera. Entonces, digo, tener información de distintos tratamientos que te permitan mejorar la calidad de vida a partir de tu discapacidad. Totalmente. Digo, a ver, y tener un entrenamiento, ¿no es cierto?, de conocer tu discapacidad, sí, conocerte a vos mismo, es decir, ¿cuáles son las pastillas? O sea, parece muy estúpido lo que estoy diciendo, muy obvio, pero no es tan así. Claro. Saber las pastillas que tenés que tomar. Total. En mi caso, digo, si tenés, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo vejiga neurogénica, o sea, yo tengo que hacer un cateterismo cada 3 horas, decir, bueno, si salgo de mi casa y sé que voy a salir por más de 3 horas, o que tal vez no es 3 horas, pero puedo estar en una situación de riesgo, y bueno, que me llega a demorar, por lo cual no puedo volver a mi casa, y bueno, me llevo la mochilita con todas las ondas y con todas las cosas que... la cuestión. Toda la cuestión que me haga evitar un accidente. Totalmente. A ver, pues, respecto, ¿por qué te decía recién lo de la información? Pues te voy a dar un ejemplo personal que me sucedió a mí. Sí. Mi discapacidad se llama mielomeningocele. Sí, la misma que la mía. Vamos los mieles. Sí, dale. Dale. Cada vez somos más. No, por favor. Con nosotros ya tenemos mucho. Encima de que tener miedo es como yo lo asocio a hermano, yo estoy muy loco para tener miedo meningocelia, así claro. Que no. Ay, Dios mío. Espacio publicitario. No, dale. No, en serio. Pero sí. No, sí, para los que no saben, digamos, lo que es una malformación medular, sí. Que se genera en la 5ª semana de embarazo, sí. Y que, bueno, al nacer te operan para cerrarte la columna y eso te deja unas secuelas. Sí. Bien, como yo decía, bueno, yo tengo que hacer el catéter, cuando tengo que orinar, digamos, yo tengo que usar un catéter. Sí. Y para lo que era la evacuación, yo era asistido hasta los 18 años. Ajá, muy bien. Sí. A los 18 años encontré una kinesiología en piso pélvico, que es una disciplina que, trabaja en la salud del suelo pélvico, es decir, sistema digestivo, sistema reproductor y sistema urinario. Sí. Eso conforma lo que es el suelo pélvico y a partir de un tratamiento de electroestimulación, rehabilitan o le dan energía a esos nervios que están mal desarrollados por culpa que no les llega la suficiente energía de la médula. Por supuesto. Sí. Gracias a ese tratamiento, en 4 meses, o sea, parezco una publicidad de compras, pero es verdad esto, en 4 meses yo solucioné el problema que tuve desde que nací. Sí, no, es muy grosso. Digo, fue en 4 meses, por supuesto, a ver, digo, no es solamente poner el cuerpo, que te pongan los electrodos en la panza y te introduzcan el otro electrodo y así. O sea, no es solamente eso. Claro. Es tener buena alimentación, es un montón de requisitos más. Claro, digo, porque por ahí, digo, cada paciente va a ser evaluado de una determinada manera y cada paciente se le hará un determinado tratamiento adaptado a su situación. Claro, claramente. Digo, por eso yo estoy hablando con mucho cuidado y con cautela, porque bueno, yo no soy kinesiólogo en piso pélvico en este caso. Por supuesto. Lo cierto es que, por ejemplo, yo hoy en día, 4 años después, tal vez no tengo el deseo de evacuar. Claro. Pero sí
en un determinado horario, sí, digo, bueno, en este horario yo voy a ir al baño. Y es como que mi cuerpo ya sabe que en ese determinado horario voy al baño y voy al baño. Claro, se adaptó a horarios, digamos. Claro. Y gracias a este avance de la ciencia y a esto, Sí. yo pude ir solo a mi viaje de egresados, que fue en Cuba. Ah, bien. Eh, La gente va a Bariloche y vos te fuiste a Cuba. sí. ¡Qué hermoso! Encima, la otra vez se formateó la computadora y perdí gran parte de las fotos. Choro. Pero igual, lo bueno que existe Don Instagram, entonces las fotos más importantes están subidas. Buenísimo. Es linda La Habana, bro. Estábamos muy drogados y dormidos. No sabría cómo decirte. Oh, eso fue hermoso, boludo. Eso fue hermoso. Te adoro. Genial, maravilloso. Pero no lo hagan en sus casas. No lo hagan. Todo lo que hacemos es producto de nuestra propia locura. No aconsejamos nada de eso. Por favor. No, Bien. o sea, estábamos medio dormidos, entonces, porque ¿qué pasa? Nosotros parábamos en un pueblo que se llamaba Varadero, Sí, que es como si fuera Pinamar de acá en Argentina. claro. Es hermoso ese lugar. Oh, Pero claro, cuando íbamos a La Habana eran 2 horas de viaje. y claro. Entonces nosotros salíamos del boliche a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana nos levantaban para llegar a las 8 de la mañana Uy, qué lindo. Qué lindo. Sí. a La Habana. ¿Eh? Te entiendo perfectamente. A las 6 de la mañana, después de haber salido del boliche a las 4 de la mañana, como que ya no entendés nada. Yo No. te imaginas que era el primer viaje que hacía solo sin mis padres. Sí. Y yo estaba tan manija que todo me saliera perfecto, que no me pasara nada, que hasta un día yo levanté al coordinador Sí. para que, vamos, Sí, porque sí. yo estaba tan manija que yo ya estaba... Sí, totalmente. Uno quiere que todo le salga exactamente. Sos igual que yo, hermano. Quiere que todo le salga exactamente como uno quiere en la cabeza. Sí. Entonces como que bueno, muy lindo, porque aparte digo, no voy a las anécdotas que tengo de No. Cuba las voy a dejar para una conversación entre nosotros por WhatsApp. No, Pero- sí, por favor. Sí, no, pero sí decir que me sentí muy contento porque en primera instancia mis compañeros se pudieron adaptar, Total. yo me pude adaptar a ellos también, Claro. qué sé yo, conocimos La Habana, que La Habana, lo que tiene es que, además de sus edificios imponentes y antiguos, Sí. yo, o por lo menos, veo que hay muchas calles anchas. Sí. Muchas calles anchas en esa zona. Por ejemplo, el café cubano es riquísimo. Uy, sí. Sí, no, bueno, eso sí. Si vas a Cuba tenés que probar la piña colada con ron, que es otra cosa fantástica. Sí. ¿Qué más? Bueno, fui a ver... Sí, decime. Si voy a Cuba va a haber mucha piña colada, muchas cuestiones que mejor no decirlas al aire. No, por favor. ¿Qué otra cosa? Digo, La playa. Cayo Blanco, tienen que ir a Cayo Blanco porque es un sueño. Sí, por ahí, bueno, lo que nosotros justo, la parte donde estábamos, es todavía mar Atlántico. Ajá. Entonces no estaba tan calentita el agua, pero no quiere decir de que nos siga siendo un viaje soñado. No, por supuesto. No, digo... Ojalá estar en Cuba. Claro, o por ejemplo, o acá veo mucho en mi barrio. En mi... arre que vivimos en el mismo barrio. No, sí, hermoso. Pero ¿viste esos pajaritos medios negros y azulados que hay por acá en el barrio? Sí, los vi. Bueno, en Cuba, esos pajaritos les llaman totí. Y son un poquito más grandes, pero son los mismos. Son lo mismo.
Ajá. O sea, digo, bueno, la gente de Cuba muy cálida, la verdad es que la pasé muy, muy bien, Bien. muy bien. Bien. Prosiguiendo con la otra cuestión, luego del infinitamente genial viaje a Cuba, ¿no? Que ya eso me da una beta para que hagamos más cosas. Bien. Prosiguiendo con el tema, a ver, yo quería tocar también el tema de, vos hablaste del lenguaje, el tema de las palabras, pero no, a ver, porque hay un debate entre la gente con discapacidad, creo yo, que existe, que es qué palabra utilizar para definirnos, qué palabra discapacitado, persona con características diferentes. Lo que pasa que, por ejemplo, yo pensaba, perdón, te interrumpí, Sí. creo. No, dale nomás. Dale nomás. Bueno. A ver, vamos a repasar Mm. las que no se tienen que decir y por qué, digamos, así Claro. vamos llegando. Claro. Capacidades diferentes. Ujú. Y esa la descartamos porque todos tenemos capacidades diferentes. Sí. Movilidad reducida. Y bueno, eso es muy personal, ¿no? No es desde la fundación, lo digo desde la personal, ¿no? Claro. Movilidad reducida. Y para mí no, porque en definitiva, sí, vos tenés movilidad reducida porque estás en una silla de ruedas, Mm. pero si tenés todo adaptado, el terreno con rampas, qué sé yo, y, La reducción es nada, básicamente. o sea, Sí. discapacitado, ya suena feo, es como, Sí, es fuerte. es feo, fuerte. Sí. es como decir el pelo largo, Sí. qué sé yo, el peludo, ¿no? Sí, es rarito. Es feo. Ujú. En la convención, la palabra es personas con discapacidad, porque digo, porque separa las dos cosas, porque Claro. digo, somos seres humanos y por supuesto que hay que reconocer a la discapacidad. Total. O como por ahí hay mucha gente que cuestiona el tema de los certificados de discapacidad, y en Mm. realidad los certificados de discapacidad son una herramienta muy fundamental para que el Estado nos garantice nuestros derechos, Total. las prestaciones. Totalmente. O sea que yo sería pro certificado de discapacidad, por ejemplo. Digamos, Y yo también. Digo, si tuviera que decirlo de esa forma. Claro. Entonces creo que persona con discapacidad, independientemente que sea por la convención, yo creo que la correcta, obviamente que siempre uno va a tender, o va a tender no, sino a promover o aspirar a que te diga Facu, me diga Juan, Cecilia, Marcela, no sé. Digo. Sí. Y también hay una cosa, mi hermano, que es que creo que la palabra discapacitado es más bien un asunto que podemos catalogar como más que nada jurídico, un asunto serio, por decirlo de alguna manera, para un contexto el cual tenga que ver con una ley o con una cuestión que tengamos que resolver. En cambio, personalmente, esto ya es un tema personal, pienso yo que decir persona con características diferentes como que le da un contexto más amigable en un contexto más de amigos o de personas. Se puede, porque si digo soy discapacitado, creo que en un contexto informal queda como fuerte. Y mira, y lo podemos linkear con otro debate que es si tenemos que hablar de inclusión o de convivencia cuando hablamos del colectivo de la discapacidad. Totalmente, bro. Yo creo, para mí todavía no podemos hablar de convivencia. Para mí tenemos que hablar de inclusión. ¿Y por qué? Veamos. Sí. Porque cuando vos convivís con algo, vos tenés... Esto, por supuesto, vas a notar que soy mucho las apreciaciones personales, porque tenemos muchos conceptos muy distintos y por ahí, bueno, no sé.
Por eso vas a ver que hago eso, pero... Tranca, no te preocupes. Para mí, cuando vos convivís con algo, Mm, vos convivís a partir de conceptos Sí, que vos tenés preestablecidos. claro. Lo pongo como un ejemplo de cuando viene un perro a la casa. Sí, Cuando viene un perro a la casa, y bueno, vos sabés que, vos sabés que tiene que comer una cosa determinada, que no puede usar el inodoro, que no le podés, que no le podés contar sobre que tu pareja te dejó esperando una devolución. bueno, dependiendo qué devolución y dependiendo de qué te estés tomando en ese momento. Ah, Digo, sí, sí, un sí. perro es un perro y vos convivís a partir de lo que es un perro. Sí, sí, sí. En el caso de la convivencia, no, digo, no se, para mí todavía no se puede hablar de convivencia porque los conceptos preestablecidos que la sociedad tiene sobre la discapacidad dificultan la convivencia de hoy en día. Totalmente de acuerdo. Porque entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, bueno, vamos a correrlo de la discapacidad a la discapacidad la vamos a correr por un segundo, Sí. volverla a analizar e incorporarla de nuevo. Sí, sí, Y ahí establecer una convivencia a partir de, por ejemplo, el modelo social de la discapacidad. Sí. Que es una puerta muy importante empezar con esto que estoy diciendo. Total. No, y además, por ejemplo, yo creo que en base a mucha desinformación que se tiene actualmente, las personas que no tienen discapacidad tienen esa desinformación, creo que el decir soy discapacitado hace que las personas piensen tengo que tener un trato extraño para con esta persona o no sé cómo esta persona va a reaccionar, cuando en realidad puedo reaccionar perfectamente normal, bro. No soy de Marte, hermano. No, pero por ahí sí veo mucha gente que se equivoca. Digo, porque acá estamos aprendiendo. La idea no es decir el mundo es una mierda. No, totalmente. Y vamos a matar a alguien. No, la idea no es esa. El mundo es una mierda, pero esa no es la idea. No, claro, no. Bueno, sí, claro. Te entiendo, sí. No, pero, porque digo, por ejemplo, como hay cosas que son como cualquier ser humano, pero bueno, vamos a ponerlo encasillado en una discapacidad. Totalmente. Con discapacidad motriz. Sí. Si vos, por ejemplo, ves que una persona necesita una ayuda, una persona con discapacidad, primero, no tocar la silla de ruedas. Total. Porque la silla de ruedas es parte de uno, total. Es parte del espacio personal de uno. Obvio. Por ende, no se puede tocar sin permiso. Obvio, total. No podés tampoco, que me pasó hoy día, por eso y ayer, por eso lo pongo en consideración. No intentes poner a la persona con discapacidad en la situación de que lo más probable es que no pueda y por eso lo tenés que ayudar. Totalmente. Esperá que la persona con la acción de equivocarse, de fallar en algo, se dé cuenta que no puede. Claro, ¿no? Total. Que no le tengamos miedo al error del otro. Claro. Porque del error del otro se aprende, uno también aprende. No, claro, o por ejemplo esta cuestión de que por ahí, se te acercan y te hablan como tonto. Eso no está bueno. No. Te hablan como tonto o por ahí. No sé, a mí me ha pasado muchas veces que, está bien, me van a decir abuelito, pero por ejemplo, yo, sé usar el GPS, pero en general trato de no usarlo por una cuestión de que no me roben, Total. O lo que sea. Vivimos en Argentina. Por eso yo pregunto en general a la persona dónde está el calle, cómo ir, etc. Sí. Y por ejemplo, me ha pasado muchas veces, claro, como pongo la mano para arriba, como con el puño cerrado o algo así, como que pareciera que estoy pidiendo una limosna. Claramente. Entonces yo como que
la gente dice, no, no tengo nada, no, pero señor, pero no, sí, pero quería pedirle que me ayude a cruzar, pedirle una dirección. Sí, no quiero su dinero, no se preocupe. Claro, pero que, o me ha pasado, o sea, me pasó una vez la fundación fue a relevar un teatro de Carlos Paz, y después del relevamiento, re lindo, el Teatro Luxor, nos invitaron a ver un show de Flavio Mendoza, y fuimos, ¿viste? Y yo llego un momento, bueno, termina la obra, y como éramos como 10, como 6 en silla de rueda, bueno, como que tuvimos que turnarnos para ir bajando el ascensor. Sí, había mucho. Sí. Muchas ruedas. Sí. La cuestión es que yo bajo primero, entonces me quedo en un costado, la gente salía amontonada, y una señora se me acerca a dar 100 pesos, que en ese momento la inflación no había explotado tanto, entonces era como mucho. 100 pesos era algo. Sí. Entonces le digo, no, está bien, no, pero dale, tomá. Y yo como, no, mi familia no tiene necesidad. No, y además, yo no soy su parking, señora, no se preocupe. No. Yo no soy su valet parking, no se preocupe, no sé dónde está su auto. Claro, o sea, digo. Sí, lo comprendo perfectamente. De hecho, hay momentos, por ejemplo, momentos pequeños, ahora que linkeamos momentos de la vida, momentos pequeños en los cuales la gente ve extraño, o por lo menos a mí me pasa, que es, ¿nunca te ha pasado que te estás pasando de la silla de ruedas a la cama o al revés, o a una silla, y la gente como que te ve como diciendo, wow, lo que está haciendo? Y es como, me estoy pasando de un lugar a otro. Hace años que a mí me dicen campeón, y yo no sé qué torneo gané. No sé. Yo no sé. Es como, brother, tranqui. Hago exactamente lo mismo que vos, pero en otra versión. Es lo mismo. Claro, la discapacidad es una forma de hacer las cosas de otra manera. Exactamente, totalmente. O por ejemplo, bueno, es otro terreno complicado, pero por ahí, digo, con todo el respeto, con todo el cuidado, lo digo. Total. Me ha pasado muchas veces de cruzarme con distintas, ¿cómo decirlo? ¿No? Tribus no. Bueno, personas religiosas. Sí, perfectamente. Feligreses de otras religiones. Claro, digamos, de distintas religiones. Sí. Con de todo. A ver, mira, para curarme a mí, me han rezado. No, sí. Una señora de unos 60 y pico de años, en un shopping muy conocido acá de Córdoba. Sí. Me dijo que mi problema de nacimiento era porque tenía mal un chakra. Y fue una situación muy bizarra porque tenía una señora de 60 años sacudiéndome la cabeza. Es hermoso. Pero de manera muy fuerte. No sé. Hasta que mi viejo se dio la vuelta, vio toda esa situación y fue a decirle, che, loca. Bueno, mira, podemos linkear una cosa. Podemos linkear chakra con Naruto. No sé si conoces con Naruto. Y con conozco Naruto, nunca vi la serie. Con que te sacudían la cabeza, digamos. Hay un link, hay una conexión. Hay una conexión, ¿viste? Pero bueno, por ejemplo, eso que... ¿viste que la discapacidad te genera todos esos links? Porque, por ejemplo, digo, vos recién me preguntabas el tema de bueno, ¿no es cierto? De cómo empatizar o el tema de la inseguridad de las personas con discapacidad. Y por ejemplo, ya que hablamos de Naruto, digo, hoy los niños no se sienten representados o atravesados por un dibujito, porque no hay dibujitos animados que tengan como protagonista o que tengan entre sus personajes una persona con discapacidad. O no son populares totalmente. Digo, un niño no puede verse en la tele, porque digo, a ver, ¿qué es lo común cuando éramos chicos? Quiero ser el Power Ranger rojo, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Total. Un niño con discapacidad. A ver, y como para poner un ejemplo de lo que me pasaba a mí. A mí me encantaban los Power Rangers. Sí. Yo soy hiper fanático de los Power Rangers. Yo también. O sea,
tengo 22 años al pedo y no veo los Power Rangers porque tengo algo de dignidad, si no lo seguiría viendo. Sí. Sí, te entiendo. Y claro, yo me veía atravesado o me veía representado en el Megazord de los Power Rangers. ¿Pero por qué? Porque yo utilizaba un aparato Claro. para caminar que me tenía sujetada las piernas, entonces parecía un Megazord. Claramente, claro que sí. Sí, totalmente. Te Digo, entiendo. o por ejemplo, pasaba mucho, una vez me preguntaron, una vez fui a dar conté mi historia de vida para una cátedra de la Facultad de Psicología de una universidad privada. Ajá. Igual, por suerte no fue la superconferencia, fueron un par de personas, por lo cual es positivo para mí porque soy muy panicoso. Pero la cuestión que yo contaba de que había un niño que jugaba conmigo y que había un día que jugaba y otro día que me ignoraba y me maltrataba. Y era porque la mamá le decía que no jugara conmigo porque si no, no iba a saber qué hacer cuando me invitara al cumpleaños. Es muy extraño. Es demasiado. No te sé los años de terapia que llevo dentro. No, es que es muy raro, boludo. De verdad es rarísimo, pero bueno. No. O sea, está por fuera de nuestra comprensión. Sí, totalmente. La cuestión de que, justo un estudiante, cuando yo contaba eso, un estudiante de psicología me dice, ¿vos cómo respondías ante eso? Claro. Y yo en realidad como que, no es que porque me pasaban esas cosas yo respondía de manera contraria pensando en que me pasó eso. Claro, yo siempre fui un tipo bastante sociable, bastante charleta, digo. Totalmente. No es que quería caerle bien a todo el mundo, pero quería ser simpático. Total. Entonces, por ejemplo, yo invitaba a mis cumpleaños a todo el mundo. Al testigo de Jehová, al negro, al todo. Todo, digo, invitaba a un montón de gente y mis cumpleaños eran, bueno, muy diversos también. Total. Y es más, vos fíjate esto, recién de grande, a partir más o menos de los 15, por ahí, fue que empecé a tener amigos con discapacidad. Yo antes no tenía amigos con discapacidad. Esa es una cosa que es bueno abordarla, sí. Obvio, no porque tenía discriminación, sino porque habitaba otros espacios que por ahí no había tantas personas con discapacidad. O que tal vez, qué sé yo, iba a kinesiología y bueno, sí, había personas con discapacidad, pero por ahí era más gente más grande. No, y las comunicaciones también entre personas con discapacidad son realmente muy pocas. Porque quitándote... O sea, señora, digamos, vamos a, creo que se dice, demitificar el mito de que las personas con discapacidad se conocen entre todas. Ah, no. De hecho, quitándote, no tengo amigos con discapacidad. Así, literal, de una, no los tengo. He conocido gente. Obviamente he ido a básquet adaptado, he conocido personas, he ido a rehabilitación y demás, pero no conozco a alguien en profundidad que tenga discapacidad. Y eso es algo que se debería cambiar. La gente debería hacer más grupos con gente con discapacidad, creo yo. Sí, lo que pasa es que por ahí, o sea, no, sí, es verdad lo que decís, y es lo que decía antes yo también. Claro. Pero por ahí pensando, bueno, como por ahí, no todas las personas con discapacidad tal vez tienen esa mirada medio, lo digo progre, de todo lo que venimos reflexionando en el programa. Claro. Digo, hay un montón de personas que tienen, con discapacidad, que tienen mucho, que viven en un conflicto interno muy grande con respecto al tema de que por qué quedaron con discapacidad, cómo solucionan su discapacidad, que son los elegidos del ente, etc. Sí. Comprendo. Sí. ¿Preguntas? No. Que pensaba que ibas a decir algo más. No sé. Te iba a decir. Para finalizar la cuestión, te iba a preguntar sobre un tema para mí
para mí importante. A ver, vos, ¿cuál es el...? Porque siempre finalizo así las entrevistas. ¿Cuál es el legado o cuál es lo que querés decir para que quede como un mensaje para la gente con discapacidad o gente sin discapacidad que quiera aprender o quiera ampliarse en este sentido? Yo, digamos, lo que creo que las personas con discapacidad, digo, yo lo que creo es que para lograr la inclusión, las personas sin discapacidad tienen que ver a las personas con discapacidad intentando hacer algo. Sí. Lo que sea, lo que sea lo que uno alcance. Ya cruzar la calle y que te vea un vecino, sí, es suficiente. Totalmente. Me parece que eso es clave, ¿no? Porque como te decíamos, y que por ahí lo dije, una frase que yo a veces uso, pero lo dije medio como entre medio, la discapacidad es una forma de hacer las cosas de otra manera. Totalmente, sí. Respecto a las personas, ¿qué decirle a las personas sin discapacidad? Y bueno, yo creo que con que no encuentren a la discapacidad como un objeto de inspiración, ya están haciendo mucho. Me encanta ese mensaje. Yo creo eso, porque, digo, una persona, vos te das cuenta, porque no es que todo el mundo nace siendo empático. Total. La empatía se construye. Obvio. Y digo, y vos te das cuenta, o será que uno tiene discapacidad y por eso lo percibe, no lo sé, pero vos te das cuenta cuando la persona que te ayuda es una persona que te ayuda porque es empática por ese momento, o por si es empática por tener que ver con algo con la discapacidad. Vos te das cuenta, porque aparte te lo dicen. Sí, totalmente. Vos estás cruzando la calle y empezás a escuchar historias de esa persona. Sí, no, porque mi mamá está en silla de ruedas. Sí, no, porque mi sobrino tiene autismo. Sí, porque... hay una situación que los atraviesa, que los hace ver la situación. Entonces digo, y por eso creo que, digo, las instituciones, los clubes deportivos, las empresas, las escuelas, los comercios, las instituciones que conforman nuestra sociedad, sí, en conjunto tienen que generar políticas y generar estrategias para que las personas sin discapacidad entiendan que la inclusión es importante. Perfecto, sí, totalmente. Entiendan que la discapacidad no solamente es importante, pero no solamente por la cuestión emotiva de la inclusión y de vivir en un mundo más pacífico y amigable, sino de ese provecho que pueden sacar de la discapacidad desde la rentabilidad. Totalmente. ¿No? Totalmente. Digo, yo, si vos me preguntás, yo creo eso. Y, bueno, sí, decirte que cualquier persona está en este momento invitada, no solamente a pertenecer a la Fundación Derechos sobre Ruedas, sino a inscribirse a estos talleres que estamos haciendo una vez por mes con Que Gire la Palabra, en el mail quegirelapalabra@gmail.com. Perfecto. Ahí y ahora autochiviate de una manera impresionante. Dale, va. Dale, chiviate. Digo, nos pueden encontrar en las redes, en Derechos sobre Ruedas en Facebook y en @Derechos sobre Ruedas, todo junto, en Instagram. Nuestro logo es blanco con celeste. Digo, lo digo para describir porque hay otro Facebook viejo que tiene una manito, entonces por ahí se confunde el viejo con el nuevo. Perfecto. Y ahí, bueno, vamos a estar subiendo todo el contenido, hacemos recomendaciones de películas, hacemos repaso de situaciones cotidianas que nos suceden, leyes, etc. Hermoso. De verdad, brother, muchísimas gracias por este momento. Y bueno, espero que esto conciencie y amplíe todas las
visiones que nosotros tuvimos en esto. Y divierta de alguna manera porque fue muy divertido, de hecho. Fue muy divertido. La verdad que estoy muy contento porque creo que es la segunda entrevista que tengo después de que es como que me siento muy relajado y la verdad te agradezco por generar este clima bastante ameno. Nada, por favor, muchísimas gracias. Aquí estoy de nuevo, el Facundo editor, y espero haya disfrutado de esta nota increíble que he tenido a bien realizar, hemos tenido a bien realizar y mostrar. Espero tengan muy buenas noches y mucho en lo cual hablar y pensar. Gracias y de nuevo, muy buenas noches.